vamos a definir textura dentro de las rocas sedimentarias. La textura es muy importante entenderla, no por la parte del concepto, porque yo no le voy a preguntar a ustedes qué es la textura de rocas sedimentarias, se lo preguntaría a los estudiantes de geología, pero a ustedes no. Lo que tienen que comprender la textura, entender qué es, para ver qué tiene eso que ver con la ingeniería civil. Eso es lo que tiene que ver con ustedes. Bueno, vamos a ver qué carrizo es eso. La textura concierne al aspecto físico general de una roca y tiene que ver con el tamaño, forma y arreglo de las partículas o granos que constituyen la roca. Existen dos tipos de textura en las rocas sedimentarias, clástica y no clástica. Y eso es muy clave también para la ingeniería, lo de clástica y no clástica, porque tiene que ver con estabilidad de las rocas para una obra. Repito, tamaño, forma y arreglo de los granos o las partículas. Tamaño, una roca puede volver un poquito para atrás. Esta, por ejemplo, aquí tenemos un tamaño mucho más pequeño que este. ¿Eh? Y fíjense que eran restos de rocas de diferentes tipos de rocas, unas negras, unas grises, unas blancas, así. Entonces, el tamaño da lectura, da lectura para el ingeniero civil. ¿Vio? Bueno, tamaño. Forma, aquí está, lo que yo les había dicho. Esta forma redondeada y aquí hay algunos resticos de formas más angulares. Mire, este es rectangular, este, rectangular. Tiene aristas, ¿verdad? Bueno, eso se refiere a la forma, a la forma. Tamaño, forma y arreglo. Vamos a ver esta imagen. Arreglo quiere decir si fueron depositados de manera ordenada o desordenada. Por ejemplo, si usted tiene una quebradita que va transportando materiales que no pasan de estos tamaños, fíjese, para que referencien el tamaño de esto, por eso es que se pone la navaja aquí. La navaja está puesta para referenciar el tamaño de estas cosas. ¿Sí? Ya sabemos qué tamaño tienen los restos de estos restos rocosos que ahora están cementados en una nueva roca integral. Bien, vemos aquí, póngale un poquito de atención, desde aquí hasta aquí. Ven como una franja, una franja. Esto fue depositado de manera muy desordenada. Esto tuvo un cierto, no totalmente, cierto orden mejor que este. Y aquí totalmente desordenada nuevamente, menos esta, porque van haciendo cola, mire, esta haciendo cola, haciendo fila, pues cierto orden aquí de depositación. Y le permite a uno, fíjense que al principio uno ve todo igual, pero cuando le pone ojo clínico a eso, dice, epa, esto de aquí para abajo se depositó producto de una crecida del río, pero esto de aquí es otra crecida distinta, y esto de aquí hasta aquí, mire, es otra crecida, y de aquí hasta aquí otra crecida, y de aquí para allá, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis crecidas de río, y ahora forman una sola roca. En seis momentos distintos se depositó lo que ahora es una sola roca. Eso es cuando uno le pone ojo clínico a las cosas. Y esta forma, si fueron depositadas ordenadas o desordenadas, ordenadas cuando no había tanta torrencialidad de las aguas, desordenadas cuando había mucha torrencialidad. Todo eso le da lectura a la futura roca, que es toda esta, ahora es una roca totalmente íntegra toda, y le permite a uno ver si la roca se puede descomponer o desagregar fácilmente o no a la hora que usted le instale, por ejemplo, un dique, que construya un dique de protección lateral para una carretera, si esa nueva roca le va a resistir el peso del dique o no se lo va a resistir. Por eso es que tienen que comprender la textura en base a eso, en base a eso. Bueno, esto era entonces en la definición de textura y eso tiene que ver.
forma, arreglo y el tamaño, forma y arreglo de las partículas que constituyen, ¿ok? Y esto, de las rocas sedimentarias, la clasificación clástica y no clástica. ¿Qué es clástica? Clástica. Cuando yo le dije a ustedes que de la cima de una montaña se desprende material por gravedad, se origina un deslizamiento, pues, un deslizamiento, se arrancó todo eso y se bajó y se depositó. Ese arranque, transporte y depositación de los materiales de manera porque la gravedad trabajó ahí, se arrancó, transportó y depositó de manera mecánica, eso da origen posteriormente a que tenga textura clástica. Es aquella que se origina por arranque, transporte y sedimentación por medios mecánicos. Por ejemplo, la fuerza de un río es una fuerza mecánica. La fuerza de las olas del mar es una fuerza mecánica. Entonces, todos los agentes de depositación, los cinco que le dije yo, que tengan que ver con acción mecánica, da origen a texturas clásticas. Mientras que las no clásticas, nada tuvo que ver las fuerzas mecánicas, nada tiene que ver. Tiene que ver con procesos químicos. Por decir un ejemplo, la calcita que yo se las he nombrado a ustedes, que mm, tiene mucho que ver con rocas ígneas, la calcita es transmitida a las futuras rocas sedimentarias. Esa calcita en un clima como el Vigía, que llueve tanto y hace calor durante todo el año, disuelve la caliza, la calcita esa es disuelta y se hace de ser un elemento rocoso firme, pasa a ser un polvo depositado y ese polvo depositado pasan los años y se forma nueva roca. No tuvo nada que ver con esos mecánicos, sino por acciones químicas, que en este caso el proceso químico es la disolución. Esas rocas que tienen esos orígenes son rocas de origen no clástico, no clástico. Esa es la diferencia entre lo que es la roca sedimentaria de origen clástico y roca sedimentaria de origen no clástico. Bueno, vamos a ver qué dice esto. Sí. Cuando se depositan materiales de estos tamaños, ¿verdad? Tamaños en milímetros, partículas, 0.0. Esto es súper microscópico. A 0,5. Entonces aquí tenemos, de acuerdo a estas dimensiones, se llama limo fino, limo mediano, limo grueso. Se depositan. Por ejemplo, por lo que les acabo de decir ahorita, la calcita se deposita muy fino, muy fino, muy fino, y la roca que da origen a eso va a ser un suelo o una roca de grano muy fino. Pero acuérdense, primero tenemos el sedimento que se deposita, que es suelto. Después de sedimento, en la medida que se va consolidando, pasa a ser no roca, pasa a ser suelo. Y posteriormente de suelo pasa a ser roca. Esas es más o menos las tres etapas que se siguen en años geológicos, no en años humanos, en años geológicos. Entonces, cuando se depositan sedimentos muy finos, puede lograr a limolita, limolita. Yo no estoy muy de acuerdo con esta división. Yo siempre que lo pongo le hago esa salvedad a los alumnos. Cuando es muy fino, el suelo que se forma no es limolita, sino es arcilla, a la arcilla. Hay suelos totalmente arcillosos y aquí tenemos problemas en Venezuela, en Estado Guárico tenemos problemas con esa arcilla que hay ahí con viviendas que se construyen. Después les explico ese caso. Cuando es un poquito más grueso, pero sigue entre los finos, es que se deposita la limolita, que cuando ya se hace roca, hay una roca que se llama limolita. El suelo se llama limolita y la ya posteriormente roca se llama limolita. Cuando los granos son de arena, la arena no tiene todos los mismos tamaños. Arena muy fina, arena mediana, arena gruesa.
La arena muy fina, cuando hay vientos fuertes, fuertes, puede ser transportada en suspensión por esos vientos muy fuertes. Cuando la arena es gruesa y esos mismos vientos son fuertes, no los transporta 100% en suspensión, sino lo forma en una cosa que llaman saltación. O sea, logra desprenderlos, el viento logra desprender ese grano grueso de la superficie donde está depositado, lo eleva, lo eleva y llega un momento que no puede seguir sosteniéndolo elevado y se tumba otra vez al suelo. Eso se llama saltación, va dando saltos, va dando saltos. Los elementos más gruesos se van transportando y depositando de esa manera. Y mientras más, esto era elemento fino, elemento mediano como las arenas, pero si ya son gravas, grava es algo así como 1 centímetro, 2 centímetros de diámetro en adelante, por ahí. Puede ser fina, mediana, gruesa, entonces ya pasa a lo más representativo como futuras rocas sedimentarias, el conglomerado que ya les dije que tiene partículas redondeadas, ya se les demostré, y la brecha es partículas angulares, también se los había explicado. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a los diferentes tamaños de sedimentos que se depositaron, va a dar lugar a diferentes tipos de rocas con diferentes comportamientos en ingeniería. ¿Ok? Bueno, esta es más o menos lo mismo, pero en otro gráfico para que se entienda mejor, ¿verdad? Esto es material arcilloso, la arcilla, los limos, un poquito más gruesos, que también limo mediano grueso, después pasa la arena, fina, mediana, gruesa, después pasa las gravas, arena, mediana, gruesa, ¿ok? Esto es para caracterizar la forma de los granos rocosos o de la misma roca. Muy anguloso. Esto tiene que ver con comportamientos en ingeniería. Ya más adelante les explico. No solo porque entiendan la parte conceptual. Desde muy anguloso a muy bien redondeado. Aquí apenas se está desprendiendo el resto rocoso de la cima de la montaña. Se está desprendiendo apenas, ¿verdad? Entonces se desprende de manera muy angular, angular. Y empieza a rodar vertiente abajo, vertiente abajo. En la medida que va rodando vertiente abajo, va perdiendo la angularidad. Mira, aquí está un ángulo muy así. Aquí está más redondeadito, mire. Más redondeadito. Y sigue el redondeo, y sigue el redondeo, y se sigue redondeando hasta que pierde toda la angularidad y forma estar. Esto cuando ha sufrido bastante transporte. Por ejemplo, si estamos en Mucubají y hay un deslizamiento allá y el material es transportado hasta San Rafael de Mucuchí, el material llega angular. Pero si ese mismo material que se desprendió cerca de Mucubají se, es transportado hasta más abajo del Vigía, ya en el Vigía está redondeado, de tanto sufrir transporte, tanto llevar trompadas por el camino. ¿Ok? Se va redondeando. ¿Y por qué les digo esto? Porque no es lo mismo la utilización en ingeniería de material redondeado de material angular. Más tarde les explico. No quiero adelantarme a esas explicaciones. Bueno, esto era, porque ¿qué estamos haciendo eso? Explicando en forma detallada el concepto de textura, la forma, y apliqué lo de las formas. Ahora, arreglo, forma, arreglo y disposición de los materiales en la textura. Bueno, aquí tiene que ver con arreglo de los granos. La forma en cómo se van depositando los granos, ya les dije, de manera ordenada o desordenada. Si un río llega al lago de Maracaibo, los lagos tienen muy poco, a veces nulo oleaje. Tienen muy poco, a veces nulo oleaje. Por darles un ejemplo, el lago de Maracaibo es mucho más grande que el lago de Valencia, mucho más grande. Si es mucho más grande, los cuerpos de agua que reciben los vientos alisios son más afectados. Entonces, el oleaje en el lago de Maracaibo será
mayor que el del lago de Valencia, porque tienen menos cuerpo de agua que puedan jerarquizar las olas. Las aguas del lago de Valencia son mucho más tranquilas y las del lago de Valencia son un poquito más agitadas que las del lago de Valencia. Pero el lago de Maracaibo, comparado con el mar Caribe, es quieto al lado del mar Caribe, porque el oleaje fuerte es el marino. Le dije que los lagos entonces tienen debajo o ningún oleaje. El lago de Maracaibo, bajo oleaje, y el lago de Valencia, poco o ninguno oleaje. Bueno, los que tienen ningún oleaje, los sedimentos que trae el río se adentran dentro del lago y se van depositando por gravedad de manera ordenada sin que ninguna ola los disturbe, los haga estremecerse. Entonces la gravedad es la que va llamando cómo se depositan. Los restos de roca más pesados por gravedad dentro del lago son los primeros que llegan al fondo del lago, porque serán los más pesados, y se depositan allí los más pesados. De manera que la depositación ahí va gradando, en el fondo lo más pesado, a un poquito más arriba, menos pesado, menos pesado, menos pesado, de manera que lo que queda depositado más superficialmente es lo más fino. Es lo más fino porque es gradación porque por gravedad se fue dejando. Eso en los ambientes tranquilos de los lagos. Porque cuando hay oleaje, que por ejemplo el lago Maracaibo, que está afectado por los vientos alisios, la parte esa que está afectada por los vientos alisios, entonces mueve el agua y forma oleaje y esa depositación transicional de muy grueso, menos grueso, menos grueso, menos grueso, se acaba y pasa entonces a depositarse de manera revuelta, hablando en criollo. Eso de revuelto u ordinado transicional a la posterior roca le infiere características de comportamiento distinto, más fuerte, más endebles. No la utilicemos esa roca con los ojos cerrados, etcétera. Esas son las características para tomar decisiones el futuro ingeniero. Aquí está lo de textura clástica. Según la etimología de palabras clásticas, casi la mayoría de estos términos son traídos como del griego o del latín, que eran los idiomas originales antes. Fíjate que esto es brecha, esto no es un conglomerado. Fíjate que todos son angulares, angulares, angulares. Entonces son palabras clásticas, significa roto. Se aplica a aquellas rocas donde el carácter fragmentado original se pueda reconocer. Todas las rocas sedimentarias producto del intemperismo físico tienen textura clástica. Intemperismo físico quiere decir la descomposición, arranque, transporte y sedimentación por los elementos atmosféricos y la gravedad. Las partículas pueden tener cualquier tamaño, forma, composición, ordenada, desordenada, elementos gruesos, miren, granos gruesos con granos finitos, están haciendo vida allí. Y esto es roca, mira, lo que era un sedimento suelto ahora es toda una roca. Y la mayoría de los agregados clásticos tienen poros, a eso vamos. Cuando los materiales que se depositan son muy angulares y no calzan el uno con el otro, cuando todavía son sedimentos, que estos granos no calzan el uno, por ejemplo, respecto a esto, quedan aquí en su vecindad, en el sitio de unión, quedan poros. Y si la roca es porosa, como este es un poro, este es otro poro, otro poro, otro poro, otro poro, presenta muchos sitios donde el agua apenas pueda penetrar y descomponer la que ahora es roca sedimentaria y puede fragmentarse nuevamente y originar nuevamente los procesos de arranque, transporte y sedimentación. O sea, con eso se está demostrando que en la superficie terrestre, este, todo es un reciclaje. Todo es un reciclaje. Claro, es a lo largo de años geológicos, pero todo es un reciclaje. Rocas que hoy en día se formaron por descomposición, transporte y sedimentación de otro tipo de rocas, nuevamente se pueden ser descompuestos, trasladados por otro sitio y nuevas rocas. ¿Sí? Todo es un reciclaje. Esto entonces, fíjese la diferencia. Esto es brecha, angulares, angulares y es roca.
y este es el conglomerado, que todavía no es 100% conglomerado. Yo lo veo como muy sedimento, muy consolidado, pero todavía en ese sedimento, porque usted todavía con facilidad puede con la mano arrancar este trocito. Cuando no lo puede arrancar, sino que tiene que meter un martillo, ahí vienen unos martillos geológicos especiales para estas cosas. Le mete un martillazo a esto y es cuando ya es roca, pero cuando lo saca con la mano todavía es sedimento. Pero se las quise mostrar porque está denotando que este es el conglomerado. Conglomerado. ¿Ok? Los conglomerados, cuando es conglomerático, tienen menos elementos, tienen menos elementos, menos situaciones de poros donde el agua pueda penetrar, porque el sedimento fino, no, el que sirve de cemento, como esto, el material muy fino es el que sirve de cemento. Este es agregado rocoso, y este es el sedimento fino que le está sirviendo de cemento y las hace rocas. Bueno, cuando este sedimento fino, le es más fácil migrar por acá y meterse por todos los rinconcitos y tapar los huecos, y tapar los mini huecos, para que el agua no pueda penetrar. Entonces, los conglomerados tienen menos superficie de hueco donde el agua penetra, descomponerlo, y los brechas tienen más, porque a veces no calzan la punta de una roca con la parte entrante de la otra roca, del otro sí, resto rocoso que está allá al lado. Bien. Las rocas clásticas, ya saben qué significa clástica, presentan textura. Ese tipo de textura es la típica de roca de origen clástico. O sea, me está mostrando a mí esto, que esto fue una roca que se arrancó, transportó y depositó por medios mecánicos. Ya pudo haber sido un río, pudo haber sido la ola de un mar, si esto en el pasado fue a orilla de mar, cosa de esa, porque hoy en día, quiero que entendamos, cerca de Mucuchíes, muy poco, las vamos a ver. Afloran rocas sedimentarias. Yo le dije que en las grandes montañas predominaban las ígneas y las metamórficas. Pero ahí cerca de Mucuchíes hay unos sitios muy localizados donde hay rocas sedimentarias. ¿Y qué hacen esas rocas sedimentarias en Mucuchíes? Si usted se baja del autobús y se pone a analizar esa roca que está allá, por ejemplo, vamos a suponer que está bajándose aquí, que no es este el sitio, pero vamos a inventar, y viene esta roca y de pronto le mete una lupa, le mete una lupa como estas, una lupa como estas, una lupa como estas. Yo la tengo aquí para verle los granos a las rocas. Y se dan cuenta que viendo en lupa encuentra que hay un restico de una concha marina. Y usted dice, "Ro- rocas con conchas marinas en Mucuchíes, a más de 3.000 metros de altura". Es cuando comienza usted a pensar que este condenado planeta ha evolucionado, que esto que está ahorita a 3.000 metros de altura en Mucuchíes, en el pasado fue mar. En el pasado, si no, no tuviera esa concha marina aquí incrustada en esa roca. ¿Ok? Quiere decir que ese sedimento es de origen marino, de cuando eso no era montañas, no se había levantado por la tectónica de placas la cordillera andina, era zonas bajas, era zona de interactuación entre el continente y el mar. Se depositaron esos sedimentos, ahí vivían conchas marinas. Y ahí que se murieron, porque todo nace, crece, se multiplica y se muere, como todos los seres humanos también, y quedó allí. Y después que ya estaba ese sedimento hecha roca, la tectónica placa fue levantando la cordillera y se cargó toda esa broma para arriba, y se cargó todo eso por arriba, y es la causa por la que hoy en día encontramos a esas alturas sedimentos marinos. ¿Ok? Nos permite reconstruir la evolución que ha tenido el planeta Tierra. ¿Ok? Bien, esta es textura clástica en brecha, textura clástica en brecha. Quiero hablarles un poquito. Conglomerado es redondeado. Brecha, angulares. Angulares. Ok.
Pero independientemente al redondeadas y angulares que ya le dije que permiten más o menos formación de poros para que entre el agua a descomponer la futura roca, también depende la estabilidad de esa roca, de qué tipo de agregados tiene. Estos agregados, agregados. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo teórico. Las cabeceras del río Chama, o sea, cerca de Mucubají, vamos a suponer, voy a inventar porque no es realidad, no es realidad, que haya 5 o 6 tipos de rocas diferentes en las cabeceras, 5 tipos de rocas distintas, que no hay sino dos o tres, no hay más de eso, se las voy a mostrar cuando vayamos, pero vamos a poner 5 o hasta 10 tipos de rocas. El río Chama arranca esos 10 tipos de rocas y carga con todos esos sedimentos para abajo, para abajo, para abajo, y de pronto cerca de estanques comienza a depositarlos allí. Entre estanques y el vigía comienza a dejarlos allí, o sea, depositarlos. Y ahí se quedan restos rocosos de 10 tipos de rocas que había en Mucubají. Lo que quiere decir que entonces con el tiempo se formaría esto, invento que esto sería eso, ¿no? Si había 10 tipos de roca, entonces este agregado rocoso era de un tipo de roca, este de otro los 10, este de otro los 10, este de otro de los 10. Quiere decir entonces que o el conglomerado o la brecha pueden tener de agregado rocoso a esto es lo que se llama agregado rocoso. Pueden tener agregado rocoso de un solo tipo de roca si de donde se vino los materiales había un solo tipo de roca, pero puede tener 10 tipos de rocas si donde salieron los materiales había 10 tipos de rocas, que es lo que yo les quiero explicar. Esos 10 tipos de rocas le da una heterogeneidad al comportamiento de las rocas para trabajar en ingeniería. Entonces hay que analizar los agregados que tienen, porque como ya les he explicado un poquito a medida que hemos visto la materia, que dependiendo del tipo de roca, hay rocas que se descomponen o se fracturan con suma facilidad, o rocas que son muy duras, muy duras. Por ejemplo, con el tema de las rocas ígneas que va para mañana. Una roca que sea muy silicia es garantía de buena estabilidad, de excelente estabilidad, que tenga sílice, casi que puro, solamente sílice, pues, por decirlo así, que es el cuarzo, mucha estabilidad. Pero si no contiene sílice, si no contiene minerales ferromagnesianos, que va para el tema de mañana, que se alteran con suma facilidad, entonces el comportamiento de la roca es otro. Entonces hay que estudiar los agregados, qué tipos de agregados son, cuáles son, dónde están. Eso por un lado. Por otro lado, si hay agregados rocosos que son inestables, bueno, ¿cuántos restos rocosos de esos hay? ¿Hay muchos? ¿Hay poquitos? Porque si hay muchos, caracterizan el comportamiento malo de la roca. Si hay muy poquitos, entonces no caracterizan el comportamiento malo de la roca, porque los que serían mayoría serían más estables y eso sí caracteriza el comportamiento bueno de la roca. ¿Me estoy explicando, Jesús? Jesús. Ay, Dios. Epa, Jesús. Jesús Castillo. Diego, ¿estás ahí? Sí, ahora sí, profe, pero no había tenido más o ¿Y Tulio Dávila? Ahí está. Entonces Jesús es el que no está. Es así como descubro yo cuál es el que deja la computadora prendida y se van a ver otras cosas y yo me quedo como un gafo aquí hablándole a ustedes, explicándole cosas. Ay, Dios mío. Eso es lo que no me gusta de las clases por internet. Pues, ni modo. Sigamos. Textura no clástica. Ya explicamos bien lo de la clástica, que las cosas que tienen que ver con eso. La no clástica. Las texturas de las rocas no clásticas se forman por uno o más procesos siguientes actuando solos o en combinación. Vamos a ver qué es lo que influye.
Cristalización. Este, profe, ahí Jesús está escribiendo por el grupo, que se fue la luz donde él está. Que se fue la luz. Ajá. Pues no sería de extrañar porque a mí también se me va. Así que me puede estar cayendo mentiras que yo creo que es verdad porque a mí también se me va. ¿Será? Sí. A mí no me gusta empecinarme contra los alumnos, por eso me gusta más bien que sean sinceros conmigo y nos entendemos mejor, pues yo pasé por la misma juventud de ustedes, así que yo les comprendo todo. Que hay otros profesores que no lo comprendan, eso ya es problema de ellos, pero yo sí, no tengo a los estudiantes como enemigos ni nada, sino como seres humanos que tienen los mismos problemas que tengo yo. Bueno, cristalización directa o reacción inorgánica entre las sales disueltas. ¿Qué quiere decir eso? Que durante los procesos químicos, porque esto es no clástica, de origen de nuevas rocas sedimentarias, ya le dije que minerales de la roca origen pueden pasar a formar parte de los minerales de la nueva roca que se forme. También le dije que se forman también nuevos minerales. Pronto se va a ir la sesión. Cuando se vaya, terminamos la clase por hoy y nos vemos mañana. El salón yo ya se los pasé, que es el 109A. Eso está en planta baja. Planta baja. Apenas entrando a mano derecha, creo que es el primero o segundo salón. Ese nos lo dieron prestado. Ayer me lo notificaron que disponía de ese salón para hacer el examen. Allá en nutrición. Bien. Y tiene también minerales que se forman durante los procesos. Pero con eso le estoy hablando de formación de nuevos minerales o los que se heredan. Parte de esos minerales que se heredan durante esos procesos de sedimentación siguen creciendo, aumentan de tamaño o en el segundo caso, por actuación de nuevos elementos, de un elemento con el vecino, como le dije hace rato, se forman nuevos minerales, se van cristalizando nuevos minerales, aparecen nuevos cristales de nuevos minerales. Eso ocurre solamente cuando hay los procesos químicos de formación de nueva roca. Y la otra, crecimiento de cristales de agrandamiento dentro de un agregado, los que le dije. Hay minerales que crecen hasta determinada dimensión y de ahí no crecen más, así hayan los procesos que hayan. Pero hay minerales que están crecidos hasta determinado momento, pero si encuentran un ambiente favorable para seguir creciendo, siguen creciendo. ¿Ok? Después les explico qué tiene que ver eso con el crecimiento de los cristales y la ingeniería civil. El reemplazamiento tal como la dolimitación y la silificación. Eso es que se forma la dolomita, que es un mineral nuevo que se forma en los procesos de sedimentación, y la silificación es la sílice. La sílice. Donde quiera que vean ustedes que hay sílice y que actúa químicamente sobre una roca, eso es palabras positivas. Esas palabras positivas. O sea, buenas referencias para que usted confíe en esas rocas. Ok, evaporitas como roca no clástica. Esto es una roca sedimentaria, mire, esto es roca. Ustedes ven eso, bueno, yo lo que veo es un pedazo rocoso allí. Yo también dijera eso si fuera la primera vez que yo viera eso. Pero cuando digo pedazo rocoso, estoy reconociendo que es roca, que eso es roca, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es no clástica? Porque vamos a poner, una vez tuve de comisión, me mandaron de comisión para los pueblos del sur del estado de Mérida, las montañas, esos Canaguá, Mucuchachí, todos esos pueblos. Y cuando iba en el jeep, vi que había rocas calcáreas allá arriba y había una quebradita que bajaba de color blanquecino, blanquecino, y me dio curiosidad, dije, ¿por qué esa agua no es cristalina? ¿Por qué es blanquecina? Y me paré a verla y me puse a analizar las rocas por donde iba escurriendo las aguas esas de esa quebrada y vi que era caliza, roca caliza. Ya le estoy dando otro nombre de roca sedimentaria, caliza. Muy importante para ustedes, después hablamos de ella. Esa roca caliza contiene el mineral calcita, 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 que ya le dije que se disuelve con suma facilidad. Bueno, ese.
esa roca caliza que se le disuelve la calcita va dejando esa roca como la vemos en la imagen y pasa a ser como una especie, por inventar algo, una especie de barro blanquecino. Deja esa roca firme como un barro blanquecino, blanquecino, con mucha agua. Si esa agua está sujeta, que no está sujeta ya, porque en el donde le dije que visité porque es zona alta y hace frío, pero si estuviera en un ambiente que están en ambientes de eso, como el de estanques, que casi no llueve y hace calor, casi no llueve y hace calor, es si estuviera escurriendo esa quebrada blanquecina, el calor hacía evaporar poco a poco el agua, y quedaba entonces el barro de la calcita que había sido disuelta, queda allí y se seca, se seca, se seca, se seca y con el secarse poco a poco vas formando una nueva roca que es esta que vemos en la imagen, que es la evaporita de origen cálcico, sería en el caso que le estoy contando. O sea, producto de la evaporación del agua que contenía esos sedimentos muy finos, microscópicos, por cierto. Da lugar a una roca que se llama evaporita. ¿Porque qué proceso químico actuó? La evaporización. La evaporización. ¿Ok? Estas rocas, todas las que son de origen calcáreo, téngale cuidado. Para trabajar en calcáreo es que tiene calcita, calcita. Téngale cuidado. Pero también depende, como le dije del primer día de clase, del clima donde trabaje. Hay sitios donde usted puede confiar en rocas calcáreas, como estanques, por ejemplo. Puede confiar en estanques. No 100% confiar en ella, pero si va a ser una obra pequeñita, un dique, una, un dique o un pequeño sistema de riego donde tenga que ser una micropresita, pero chiquitica, pues. Cosas así de obras de ingeniería muy pequeñas, de poca envergadura, de poco peso, pues en un clima como el de estanques puede trabajar con ellos confiadamente, confiadamente, ¿ok? Bueno, esta es la roca caliza, caliza, y les voy a hablar mucho de eso porque dentro de la sedimentaria este es muy importante, caliza, con Z. La roca caliza es muy importante para el ingeniero civil, creo que se lo dije en la clase pasada. De la roca caliza es que se hace el cemento de construcción, para que sepan, el cemento de construcción. Cuando hay una fábrica de cemento, lo que se mete como materia prima para producir cemento es resto de roca caliza. Entonces siempre buscan donde haya afloramiento, o sea, donde surge en la superficie la roca caliza en cantidades y que la roca sea enteramente calcárea. Calcárea quiere decir que 100% de su composición sea calcita. Mientras más y que sea calcita pura, que no esté contaminada con otros elementos químicos y cosas de esas, sino que sea calcita pura, el cemento va a ser más puro, más recomendable para ser utilizado en ingeniería, en las grandes obras, inclusive grandes obras hídricas como por ejemplo Guri, que es la presa más grande de Venezuela, que sería muy útil para hacer los grandes diques, sería buena eso. Entonces, téngale un poquito de cuidado a eso. Eso como material de construcción, pero también puede haber afloramientos de caliza donde usted instale sobre esa roca una obra de ingeniería que no la utilice como material de construcción, sino de soporte a la obra, de soporte a la obra. La caliza depende mucho del clima. Téngale mucho cuidado a donde haya caliza que ustedes trabajen como ingenieros, porque la calcita, ya les he dicho varias veces,